mochena Balinal machnino tsaina Machbo kikune tuan gachi Amni chismayal nikanokemo Amor puro geti Chachbochean china bochena Machka ingal chachba kanoka Chachbochean china bochena Atong nagramikal chomponoto Chachbochean china bochena Machka ingal chachba kanoka Chachbochean Mamimiyay setah potah matah langan yuni amshuni kulit sa iklanti Shakotiyos baldet Oshimiya que te sa gani chalti chit kumkhao Oshimshin akate shuko sa gani ak chuko ke khbro Inangshin shkoche kha otah nitayet Tatos kong waf parti Galan smon langin une kuiwa wala Une sa iklanti Oshimshin chishon potsakho Echatechuk Si alguien ishma van este school de Zaiganti ya kami ang kuyan mas coche khala toska coche kha yo tahito ay gane ko kumam ay shadin sui wal ay shadin yo tahwali wa se tayin kin ko bal ni khap wal se tayin ko ko chantus khawte ko ya ay Zaiganti yuhish manin la yo tahwal khat ashin wal yo pasuf nin ka khawta khini sente kheko ko te ko sidi wa final kama ya di cukup sahul saya ilang dicatu akan ya kumang walu kan Winglias ya ti licenciado ya ini balik sekali wakfal campur so dia ni bang satu kawilan komun lang sekali wakfal yurkuyum cuhali basota to ila khaib senyum khatut maka unu khasura wakfal atau so ya saya nanti akbar tu ya khana Sandra Sel sote yani imam sentiuni lanas kai mishte sestap mamicham krishname ila shin khani bin pul ka kunani tikat soisa ashkan kawila le ko bebal akbar tu choko basta ho une sai klanki khania komam Francisco Rocael Ates sote pashani no kheti van lo centrushin ilal sech kolom sech shkim tsai ila la yom shom ba yom shwache ashkam dinan sun tser chukhet yoke bigalo machot khot set chai bi khali ay kan cham nashtal sken kwal ishma khoim qinash ma khoim ikukam walil chantu kan se chishma pashya kushta sote khentu tsai granti lalu tu sekolah pasti ya kumang tulis ya tishmula ya ini namun sekolah lekam sekolah ya cekak tishmula ya cekak kali sote pasien ini nukhet itu singkau gila le kap sekolah itu sing gila semua yang ada sih oksin khil itu setiap kap sekolah itu sekati kan mati contoh sekali pun ulit saya nanti meski nanti sebelum ini biasa saja cishmani berakhir osin filahan mungkin jilbe ketulah langan pun ini contoh sekali tu apa ni mungkin sen matukhek sen saya kan macamso dia internasional los indígenas aún tu sekali khani kunios vice mission ko ipal khapal ko chukhek ko satiban final ham tu Mune, cukup boleh saya nanti, meski nanti contoh sini sesuatu sahaja, kau cantios, atau ini cetak awal, atau itu cuaca yang akhir, al waktu ya semua cukup tinggal kuat kekuatan yang komun, kau cantios sih. Kau tunsa ai seperti kata makna sebenarnya makna sebagai di mana kena itu, kabar dokter tios pada sini kuningai ay pian maltis in pian ay sin kolwa ko wal ko basta chiri mas pa ne nian in babil ko in ne tsaiti jalto shato ko tios pa dia mani mak tak gelni ko mak tak ma beni ko simi ka kul ne yei o simi yak ne yei imune kana ni jalto skonati mato skekte skrin anma
machueso, matos, hay alma machueso. Abel Chatu, Chacan, Inan, Tetia, Román, Guadalupe, Domingo, Guadalupe, antes llega a Román, Guadalupe, Domingo, Tío, me boda, Mini. Román, Guadalupe, Domingo, Tío, a Kranlaya, ya aquí fui una licenciado en Educación Bilingüe Intercultural con orientación en formación de docentes, maestro de educación primaria urbana, profesor de enseñanza media en pedagogía y ciencias de la educación. Hay una maestría ya aquí en liderazgo para el acompañamiento educativo. Hay cierre de pensum y hay maestría en gerencia educativa. Hay parcial de pensum y maestría en educación y ambientalización curricular. Tinam y Antigashmunda y departamental. Aquí hay jefe del Departamento de Aseguramiento de la Calidad en la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango. Hay Pascoya y profesional 1 en la Dirección Departamental de Educación, la UETU y Tinam Cali y Cuibo Universidad y en San Carlos de Guatemala, Centro Universitario del Noroccidente Cunurú, sección Jacaltinay. Chaltu a ti Cuya Román Guadalupe y a Kuntan Nuri Shashuya o Kuntan Dana Juniana. Yushin Chaltu Shakan en Altetia Román Guadalupe, Yuhaben Yin Chaltu termino Cuyo Abal, Matu termino Akishan, Chaya Ek Jimune Hinani. A mí no me hay, pues la Juana, se ha optado en Sionin. Hay una explicación a veces chal, tienen cualquier sitio, pues si me está a de ones, pues si está a la ley, hay una cadera, pues no hablas, para el tema de ahí que hay que se toma, hay que como mucho eso, ahí la leones, hablas nada para bien, a todas las personas, señores, señoras, jóvenes, señoritas, niños y niñas que en este momento nos escuchan, un saludo cordial a cada uno, esperando pues que se encuentren bien y esperando que estén prestos y dispuestos a escucharnos, a entender y sintonizarse con nosotros en la medida que nosotros queramos transmitirles alguna idea de lo que vamos a platicar ahora en conmemoración a lo que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El 9 de agosto se conmemora esta fecha tan importante para los pueblos indígenas, no solamente a nivel de Guatemala, sino a nivel del mundo en general. Pues en nombre de la Dirección Departamental de Educación y el Ministerio de Educación, hablaré un poquito sobre lo que corresponde a la educación bilingüe e intercultural como un proceso que se impulsa en este sistema y su importancia en la educación actual. Pues para iniciar, creo que lo primero que nosotros tenemos que tener bien claro es qué es la educación bilingüe intercultural. Pero para entender este cuestionamiento que es, yo diría que es importante partir desde lo que no es la educación bilingüe intercultural, toda vez que hay acciones en las escuelas, hay intenciones en diferentes ámbitos de la educación nacional que se han tomado como educación bilingüe y se han informado como educación bilingüe y que de alguna manera se han impulsado en nombre de la educación bilingüe, pero que a la larga pues no corresponden a un proceso de esta naturaleza. De ahí entonces que hay algunos maestros que se conforman con apartar 40-45 minutos para emprender un proceso un espacio de tiempo en donde pueda abordar lo que es el idioma, lo que es el abordaje del idioma o la enseñanza del idioma, es decir, un periodo de clases en el idioma materno de los niños. Esto en primer lugar no es educación bilingüe, porque muchas veces también este abordaje se circunscribe a cuestiones muy sencillas, a elementos de traducción, traducir palabras, o muchas veces
a folclorizar el uso del idioma y de la cultura. Estos enfoques no corresponden a una verdadera educación bilingüe, sino que responden a un esfuerzo por hacer caso a un planteamiento curricular, pero que no alcanza la calidad de ser educación bilingüe. Así que dar un periodo en idioma maya o de repente hacer un evento, un acto, un momento, un evento de lo que es donde se usa el idioma o la cultura representa una acción poco trascendente en materia de educación bilingüe. La educación bilingüe, entonces, dadas estas circunstancias, en esta dinámica de entender qué no es educación bilingüe, podemos decir entonces y construir un concepto, construir una definición de lo que es en sí la educación bilingüe. Educación bilingüe no es simplemente utilizar el idioma como un recurso auxiliar cuando el niño no entiende una lección dictada en un idioma que no es de él. Educación bilingüe significa dos roles fundamentales. Por un lado, el rol de contenido de aprendizaje, ese tiempo que se destina para reivindicar el uso del idioma y superar el uso doméstico del mismo, para llevarlo a un plano técnico, académico, y que se convierta en un instrumento académico propiamente. Es decir, no son simples traducciones, no es una lista de palabras que hay que traducir, no es un evento, no es utilizar el idioma como recurso, sino que es mucho más allá, entonces es más complejo y requiere reivindicarlo como tal. Y en un segundo aspecto, entender de que el idioma debe ser también un medio para poder desarrollar las competencias, es decir, dar clases en el idioma, es decir, desarrollar las clases en el idioma. Ahora bien, si tratamos de buscar entonces la importancia de lo que es la educación bilingüe intercultural, creo que solo le vamos a dar la importancia si comprendemos muy bien el concepto y entendemos muy bien el contexto de lo que es el sistema educativo nacional. Y vamos a buscar la importancia de la educación bilingüe en varios aspectos. En primer lugar, vamos a buscar la importancia de la educación bilingüe en el plano técnico, es decir, la utilidad del idioma como un medio de instrucción y como un instrumento de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Por lógica, cuando hay compatibilidad lingüística del docente con el niño, va a haber una mayor fluidez de la comunicación y lo que el maestro intenta desarrollar en el niño va a ser entendido por el niño. O sea que cuando se usa el idioma del niño para las clases, ese niño tendrá la posibilidad de analizar y procesar la información, puede generar dudas, puede preguntar con confianza, puede discutir el contenido de aprendizaje, puede cuestionar los procesos, tiene mucha más posibilidad de poder interactuar con el docente y con sus compañeros sobre un aprendizaje determinado. Eso es, en el plano técnico, la importancia de lo que es la educación bilingüe. En el plano político, en lo político, tenemos que entender de que si estamos utilizando de la manera más digna y dignificar lo que es el idioma y la cultura, sin duda alguna estamos configurando una verdadera identidad nacional como tal. Es decir, la sociedad puede ser desarrollada un poco más con justicia y equidad, y seguramente los niños tendrán igualdad de oportunidades. Por eso es que también es claro de que lo que es la educación bilingüe se constituye como una política educativa en el Ministerio de Educación, porque se entiende esa necesidad de configurar ese tipo de sociedades que estamos hablando. Seguramente habrá más equidad, seguramente habrá más justicia y seguramente también se pueda configurar lo que es una sociedad más justa, consolidar lo que es en sí.
En lo legal, la educación bilingüe es importante cuando nosotros entendamos que estamos en un Estado de Derecho y que las leyes se deben cumplir. La educación bilingüe es un derecho porque está en diferentes instrumentos legales. La educación bilingüe está normado en lo que es el Decreto 19/2003, Ley de Idiomas Nacionales, en donde regula claramente que los servicios públicos se deben de brindar en el idioma de las comunidades. También en lo legal se puede citar que la educación bilingüe está normada en el Acuerdo Gubernativo 22/2004, que es el que nos da toda la pauta de lo técnico de cómo se debe abordar la educación bilingüe en el sistema educativo. La educación bilingüe también encuentra respaldo legal en lo que son los diferentes acuerdos que amparan la implementación del currículum nacional base en los diferentes niveles. Es decir, que todo un sustento legal. Y si nosotros nos desenvolvemos en el ámbito de lo legal, la importancia de la educación bilingüe sería entonces desde ese aspecto, haciendo caso a lo que la ley nos señala. También podemos entender un poquito la parte de la importancia de la educación bilingüe desde el plano social. Evidentemente, un niño o un ciudadano formado desde una mentalidad de diversidad tendría también una posibilidad de interacción social justa, sin discriminación, sin poder, digamos, hacer menosprecio a otras identidades. Sería un ciudadano que pueda actuar con equidad, con justicia, con criterio social y pueda ser un ciudadano de alguna manera más plural en cuanto a su comportamiento. También podríamos buscar la importancia de la educación bilingüe en el plano cultural y antropológico. Cuando nosotros entendemos que la diversidad sigue siendo una riqueza, es más bien una riqueza. Lo que nos señala es de que cada pueblo tiene sus propias formas de interpretar el universo. Cada pueblo es una biblioteca. Y si nosotros logramos consolidar, recopilar y reivindicar los conocimientos de los diferentes pueblos, tenemos mucha más posibilidad de tener elementos de ciencia y elementos que transmitir y elementos que socializar con los diferentes grupos que participan en la educación. Entonces hay riqueza en la cultura, entonces hay riqueza en el entender, en la cosmovisión, hay riqueza en la ciencia, arte, tecnología que maneja cada uno de los pueblos. Y ahí entonces podemos buscar la importancia de la educación bilingüe intercultural. También podemos buscar la importancia de la educación bilingüe en lo que es el plano psicológico, en el ámbito psicológico. Toda vez que un niño esté formado con identidad, esté formado en su cultura y su idioma, tendrá mucha más facilidad de adquirir y consolidar su autoestima étnica. Y una persona que tiene autoestima étnica se siente orgulloso de sí mismo. Una persona que tiene autoestima étnica respeta a las demás personas. Una persona que tiene autoestima étnica confía en sí mismo, confía en su pueblo y confía en su país. Si una persona se cría, se crece y se educa en un idioma, en una cultura que no es la suya, va a renegar de sí mismo, va a renegar de sus padres, va a renegar de su cultura y sin duda alguna puede también renegar de su país, de su pueblo. Por eso la importancia entonces hay que buscarla en diferentes ámbitos y es una lucha constante. Para ir cerrando ya con esta breve plática,
Podemos entender entonces de que la educación bilingüe, por estos ámbitos y por el abordaje que se le ha dado a nivel nacional, sigue siendo hasta el momento un gran desafío. Sigue siendo un reto, primero, para entender lo que es en sí la educación bilingüe, segundo, para asumirla como tal de manera sistemática, ordenada y con justo comportamiento en las aulas y también en cuanto a los niños, de acuerdo a la sociedad en la que se desarrolla la educación, el idioma de cada una de las comunidades. La educación bilingüe será importante en la medida que nosotros entendamos el concepto y en la medida que nosotros podamos valorar la importancia de ser diversos y de respetar el derecho a la diferencia de cada uno de los pueblos. Con eso concluimos. Espero haber contribuido con ampliar algunas ideas sobre lo que es la educación bilingüe. Muchísimas gracias. Mami ya cerita komputer, mich tahuni mataklang di sekarang di Leslie Mariana. Como Afrika Koti, yet kui papalek Afrika Maya, yet shaka, langan yet sensing an mamachuaso. Dinanshi, ay pas kata mi akumi, Sandra Rasalimon de Jodias, ya di ashahohaya, ati ay cheruania y escuela. Maestra de Educación Primaria Bilingüe Compi Español o profesora de Enseñanza en Pedagogía y Ciencias Sociales, licenciada en Psicopedagogía Universidad Panamericana Sede Zacatenango, licenciada en Educación Preprimaria Intercultural con énfasis en Educación Bilingüe. Shmulaya yin aokuyum tiwaya palsikite la ushu na atna shmulaya Yulpong Shahati, ya Sandra Rasteli Kishi, Sociología y Analogía Chivir Wan Kapshi Apelin Alma, Katuch Hakan. Chitios que te llaman o Shimian Yei, Haiti, Sandra Rasteli Montejo Díaz en ti, Chantios te debía, hay posible alguna, Inti, Chinyau de Vian, Sala la Wean, hay de Katangan, Shamshin. Y chinto de los hip anilonino, shilko apayo maya, optitia, chantios de yet, cheya de todas camshin, y jota, ahí miste siewa ni shakan en la página head, ebia comishnan, suniliste set shakan en viaje, ahí yela con yeyi, shikindakning ye, de viaje, camshin, siewi de viaje, escuchan shakan, como abhao, sativa, final. Akana cosita tila ayela con lady itzatil kowi ayo shonti y boxing uwe charilo y sulba hechikil y hatuta ayela con lady la utushin y bicocol tila ay pasme techal pasilo se pasilo canta ay colin y pispal Saya dia tu faham, kochantila, chan pahilo, she pahilo, kotor, suministre de la hay pasativa inala, si evito murito hay kawiela no pie, ni filco pacti, y hay un rompi. Chantios de él, hay espacio, cocatan, es espaliti, sala la wean, hay cosas panas camfin, y la lo tahne, ni stercet. Hay un grupo para activar y la almorzarme, chican spishan, macho chishuin, ascamfin, y con el ondi, hay ni, hay fontítico, hay ni shean, combinal, ashin y la chican spishan, a sueldo de tan, kawichan dios de ella mani. Tengan todos una buena tarde. Mi nombre es Sandra Araceli Montejo Díaz. En esta oportunidad les quiero compartir con ustedes un tema muy importante que me han invitado los de la Academia de Lenguas Mayas de la Comunidad Lingüística Maya Copti
a disertar, ya que en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en un espacio en el cual nosotros debemos aprovechar el alzar la voz y dar a conocer toda la riqueza, todos los valores que nos han inculcado nuestros abuelos, nuestras abuelas, algo muy fundamental en nuestra cultura maya Popil es la indumentaria maya. Recordemos que cada uno de los aspectos que conlleva y que contiene una de las prendas de nuestra indumentaria tiene un significado, un valor muy importante, ya que representa nuestra existencia como parte de un todo. En especial quiero comentarles acerca de la cinta. La cinta representa lo que es la inteligencia, la astucia. Ese es un valor que una mujer manifiesta al momento de desarrollarse, desempeñarse en cualquier ámbito donde se desenvuelve. También les comento que el collar rojo representa la sangre y la unión familiar. Por otro lado, el huipil, el cuello lo han trabajado con cuatro esquinas, 4 puntos que representan los 4 puntos cardinales. Entonces, también el color blanco simboliza lo que es la pureza y representa en cada uno de los puntos el conteo del calendario maya. Entonces, también el corte, su representación en color negro representa la madre tierra, y en color verde representa la madre naturaleza, que es algo muy importante, algo muy fundamental. Si nosotros analizamos estos aspectos que les acabo de comentar, podemos darnos cuenta de que todos somos parte de algo muy importante de nuestra naturaleza. Somos parte, como seres humanos, somos parte de la naturaleza y tenemos que estar orgullosos de todo este legado que nuestros abuelos, nuestras abuelas nos han heredado. Gracias a ellos tenemos una identidad, la cual nosotros debemos fortalecer a través de cada una de nuestras acciones. En especial, el portar la indumentaria maya jacalteca es algo muy importante, algo muy fundamental. Recordemos que es parte de nuestra cultura, parte de nuestra identidad, que nos representa ante otros pueblos, nos hace diferentes ante otros pueblos. Entonces debemos estar orgullosos de todo este legado que nos han dado. Lamentablemente en la actualidad pues hemos observado que la transculturación, las otras culturas pues han venido a imponer a través de las diferentes tecnologías, las diferentes formas de comunicación, otras formas de vida, otras formas de vestimenta. Sin embargo, algo muy importante que debemos nosotros tomar como jacaltecos es que nuestra indumentaria la debemos de portar como orgullo. Somos jacaltecas y nosotros debemos representarnos como tal. No nos avergoncemos de utilizar nuestro traje. Quizás muchos piensen que el traje que nosotros portamos no tiene ningún valor, ningún significado, pero ya les comentaba cuál es el significado de cada una de las prendas. Entonces, nuestra identidad la debemos nosotros de abrazar y encaminarla, sobre todo transmitirla de generación en generación. Hoy en día la indumentaria pues ya no se observa como tal, ya hemos visto algunas modificaciones, ya se ha perdido la originalidad del traje por la forma en la que nosotros lo estamos permitiendo. Sin embargo, como jacaltecas, como mujeres, tenemos esa gran obligación, esa gran responsabilidad de mantener este gran legado que nuestros abuelos, nuestras abuelas nos han heredado. Es muy importante tomar en cuenta de que nuestra indumentaria la debemos portar con bastante orgullo. Eso es algo que nosotros debemos de trabajar. Recordemos que los pueblos indígenas o los pueblos originarios somos parte importante de este pueblo, de este país. Entonces
debemos hacer valer nuestros derechos como pueblos, debemos respetarnos y sobre todo valorarnos como pueblo. Entonces, es algo que como sociedad debemos aprender a que nuestra indumentaria la debemos portar siempre. Yo recuerdo, quiero hacer mención de esta anécdota, que cuando estaba niña recordaba una parte muy importante en la entrada de flores o en las festividades, que todas las mujeres portaban el traje blanco y era un color muy especial, y es algo que cuando recuerdo me enchina la piel, dirán algunos, porque son recuerdos muy bonitos, y qué gusto daría que volviéramos a eso, que nuestras festividades pues las engalanemos con nuestra indumentaria maya. El uso del huipil es algo que muchos ya no lo hacen, son muy pocos los que lo hacen, algunas abuelas y abuelas lo han portado aún, sin embargo ya se observa muy poca esta participación. Entonces nosotros como las nuevas generaciones inculquemos en los niños a través de proyectos en las escuelas, a través de actividades culturales, el uso y el reconocimiento de nuestra indumentaria maya. Quiero agradecerles entonces el haber estado con nosotros y compartir este tema muy importante. Espero hayan tomado algo de lo que se haya hablado acá, y quiero agradecer profundamente a todos los que nos están visualizando esta tarde. Gautsala la guerra y costar con el indiana y el ashtikan speshanin vista set ayon yuko como y chantios de cheyeba. Chatuka usham chantinos de aish ko hong yilmi manihnaldi chatu chapis khenali ai shaka yon nian ko it yushi oshimishi ta ton stala pa chakule ya un equipo chocoti Mac Chanrico a Marcos Danilo Morales Pérez Oti el Naco Guayam al Siquinte el Naco ahí San Marcos Jani San Marcos Huesca Chato J. Chupino Dani Morales y Gauchina Pasón Uniste Kitnobal Yuson Kandi Yusin Sin Chiansha Sons Swatero Air Pasniste Kitnobal Iche Pastan Kandi Yusin J. Chupino Air Niste Kitnobal Di Hong Takshatingami Shampa Esquina Yusin Chato Schakan Ina Teto Yuyano Ojo uno nian itno bantus khai o simisenta ton stalo de kul ella. Bueno, Wishta Juana, Juania Nintios, Paltea en Esque al Nantian, y Chantios, Wishta Shaba, Shibonin, Aute Paluetan, y Chincolo Juanin, como Babsho Palpoptian, Hay Intian, y Intian, Yul Habshual, Marcus Senkat Ampul Indian, Yaha, Kota Bilinshan, Dani Morales, Yushin, Tinan Shua Konin in Bit, Ella vean, Speak. Chachuochean, Chinawochenan, Oshimi Chocheabi. Macheking in Kulanish Leche, Tachachulu Yin Kinalan, Machtika Chekoyulina Balan, Tato China Wochean, Anta Hepsho Ishma Betzotelan. Balachti makabito banan Yaha katika chivochenan Aktuina vochenan Balinan machnino tetainan Machbokimu netu ankachi
Hamti chisma yalni kanojebo, amor puro un jeti. Chachibochean, china bochenan, macha ingal chachiba kanojan. Chachibochean, china bochenan, atom nakamikal chonkonoto. Chachibochean, china bochenan, macha ingal chachiba kanojan. Chachibochean, china bochenan, atom nakamikal chonkonoto. Hatkachanon chin kantabetan, tayel chava la china bochean, machaba peto chibom kule, ton hecho chon yeta to. Yecha yo gilon non istein, chachibi ato pashialan mi amor, yengo hapnas me bail cheku, yaha tan etzalala. Balinan machnino zetainan, machbokino netuan kachi, hamti chicks mayalni kanojebo, amor puro un jeti. Chachibochean, china bochenan, macha ingal chachiba kanojan. Chachibochean, china bochenan, atom nakamikal chonkonoto. Chachibochean, china bochenan, macha ingal chachiba kanojan. Chachibochean, china bochenan, atom nakamikal chonkonoto. Chantia shet chini wishta Juana shia ben nian invitan speech chachibochean china bochenan. Tina shi chalpas canteta to machishwe yalni hapsho malpopti yoshkame has alo maleka no het yo hichmam yo hichmi yo payat anma ayong yeti ay hikal satibang enal ayong titina ichantia stet Yoshkamlangan fekten ini pangilo kuiwa al na ay pasbubuk atam ya komam modesto presencio bakias bareng ya komam di am ya inaya ati ay cheluan ya komam di eskulumla. Licenciado en Lingüística, posgrado en Educación Bilingüe, posgrado y diplomado internacional en Derecho Indígena, maestría en Sociolingüística aplicada a la educación, maestro de enseñanza media en filosofía, maestro en educación primaria rural bilingüe español. A ti, Ari Resmona Pacheaga. Especialista en investigación en la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, docente universitario Universidad Rafael Landívar, docente universitario Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Chantu ya komam di teología y amilong setieko aksu almaya yushika tachantu shakano enatuya. Kaya kunustin iwach iwonohet matyosh cheno sikishik warat pawekun tsir kakakuk we komon popti. Para mí es un honor estar con ustedes. Gracias por la invitación referente al festival Mi Identidad, Herencia de mis abuelos o de los abuelos que la comunidad lingüística Popti organiza. Yo soy Modesto Baquiash, hablante quiché, soy de Totonicapán, trabajo para la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Vamos a empezar entonces hablándoles qué significa para nosotros el idioma, acerca del uso de los idiomas. Para todas y todos es sabido que el idioma es un sistema de símbolos, sistema simbólico. Pero lo más importante acá que el sistema simbólico también podemos tratar que es un sistema cultural o sociocultural. ¿Qué significa para nosotros esto? Significa nuestro pensamiento, significa nuestra
filosofía de vida, significa nuestra forma de organización, nuestra forma política, social, económica, nuestra ciencia, nuestro arte. Yo hago referencia a lo que dijo Humberto Abal, que en paz descanse. Un pueblo mudo es un pueblo muerto. Nosotros tenemos vida. La vida y la relación que tenemos con la naturaleza, que tenemos con nosotros mismos, eso ha sido parte fundamental de la vida de los idiomas que no ha podido desaparecerse. ¿Por qué? Por esas mismas formas de vida, por esos mismos valores y principios que nosotros tenemos a nivel de pueblo. Esta es una parte. Viene una política ideológica lingüística que nos ha causado problemas. Problemas en el sentido de que ha tratado de asimilar, de integrar, de incluso minimizar un poco la vida de las personas desde los censos. Les voy a compartir acá los censos que se hizo hace más de 100 años para poder decir cómo estamos situados y por qué hay muchos jóvenes, niños e incluso muchos de nosotros, algunos profesionales, pues tratan de dejar de hablar el idioma porque nos encaminan a la vida del monolingüismo. El ser monolingüe es un prestigio para muchos, así nos han pintado. Muy bien, en este caso, el año 1921, el censo que se hizo pues nos contabiliza en un 65%, y el pueblo ladino en un 35%. En 1950, el 53%. Estos son datos que nos vienen deduciendo ya el conteo de los pertenecientes a los pueblos. El 47% el pueblo ladino. En 1994, el 42.88% el pueblo maya y el 57.2% el pueblo ladino. Aquí hay una comparación muy interesante con el 2002. El 2002, 41% y el 2000 del pueblo maya y el pueblo ladino en un 59%. Acá hay poco minimización que se le puede dar a eso. Pero lo más interesante que el censo de 2018 nos contabilizan casi igual que el censo de 2002, porque nos ponen en un 41.66%, aproximado solo un 1% pudimos entonces mantenernos. Y en este caso, como podemos hablar del pueblo maya, Poptí se sitúa en un 0.36%. El caso del idioma maya mayoritario se sitúa únicamente en un 11.28%. Entonces, ¿qué nos pueden decir estos datos? Esto les digo por la política ideológica lingüística que se ha venido dando. En otra situación podríamos también hablar respecto a las condiciones que a nosotros nos ha ayudado a mantener los idiomas. Una primera condición es que somos una comunidad lingüística, somos un territorio. Y en ese territorio interrumpe la política administrativa que el Estado ha trazado. El caso del idioma Poptí, pues se habla en diferentes municipios. Hasta se puede, y tenemos datos muy importantes que también se habla en México. Entonces, en Chiapas ha habido intercambio lingüístico entre las comunidades lingüísticas. Esto nos ha ayudado bastante, y lo otro es que hay hablantes adultos y abuelos que pues han podido, por todo
el mantenimiento, el cultivo y el respeto que hemos tenido nosotros de hablar el idioma, pues ellos nos han transmitido lo que le llamamos transmisión intergeneracional. Esto es bastante importante, apoyarnos en, aparte de que hemos tenido problemas educativos, de que poco se enseña en los idiomas, pero también dentro de las comunidades lingüísticas ha habido una forma de mantener y de transmitir los idiomas que es muy importante, pero también es costoso ver ya a los hijos de nosotros, que es un llamado importante para mi persona también, porque los que nos hemos migrado a otros municipios, a otros departamentos, incluso a la ciudad capital, muchos de nosotros hemos mantenido los idiomas, pero otros que hemos también perdido. También esta parte es una exigencia para nosotros, el mantenimiento de nuestros idiomas, que es bastante importante. Sucede un caso, nos piden a la academia a un niño grabar en el idioma quiché un spot. No hallábamos pues un niño de 10 años, es lo que nos pedían. Entonces acá podemos decir que es difícil ya hallar en las generaciones venideras que se mantengan en el idioma. Pero hay un punto muy importante, la condición que nos puede llamar acá la atención es entonces el trabajo tesonero fuerte, y felicitar a muchas y muchos de ustedes que han venido aportando para el mantenimiento de nuestros idiomas, que sabemos que es un sistema sociocultural que por eso mismo se ha mantenido, porque el sistema agrícola, por ejemplo, el sistema de corteo, imagínense las comadronas, cómo la ciencia les ha ayudado bastante a orientar a las mujeres, a nuestras madres, para poder entonces utilizar la medicina que estamos utilizando, incluso satanizado por la medicina llamada convencional. Esta es una parte muy importante que llama la atención, de poder entonces hacer que nosotros vayamos conservando nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestro arte, a pesar de todas las dificultades que hay, pero entonces nuestros idiomas son oficiales dentro de los territorios lingüísticos que hablamos. Un mensaje muy importante que quisiera dejarles a todas y a todos. Sí, la colonización, sí, las ideologías han matado nuestros idiomas, nosotros sabemos que tenemos esa fortaleza, tenemos esa convicción y tenemos acá ahora el uso de la tecnología que podemos aprovechar para hacer que nuestros idiomas tengan todo el apogeo, el desarrollo y el fortalecimiento, la revitalización y la recuperación para quienes pues han tenido problemas. Pero está también la comunidad lingüística Popti en la forma de aprendizaje y enseñanza de los idiomas mayas. Un saludo cordial para todas y a todos, y agradezco de antemano por escucharme, y gracias por esta invitación que me dio la comunidad lingüística Popti. Saludos a todos. Tinanjin schapas campinal tetia mucha ya kusta auto del barrio so tenía y panilo pone tsaitikal hotar taya tichalto so tenía y panilo tetje kochtech koloma kanishtina tchu khanikan smas pisha mato tchu kochuni tchu ye yue komamcham mato oje komi ishnam tchaka de viaje khali tenzila ye kontakeni y nicht fet aplicam fet en Colonia. Chalto y sacan final de ya Francisco Rocael Mateo Morales. Yati at el nahoya guaya al siguiente ya hatinan at ayachinabul
Tsetsumunta que Francisco Rocael, Yati, ingeniero forestal, ingeniería forestal, hay Universidad de San Carlos de Guatemala, hay diplomado, acá diplomado en comunicación democrática, auditoría social, política y democracia, hay tu ya Francisco Rocael, consultor independiente en asuntos ambientales, derecho de los pueblos indígenas, autogestión de agua y energía. Chantu atus munilia Javina. Estawana, yo sí te digo que soy tío, si me cabe igual que muy buenas tardes, es un gusto saludarles. Me llamo Francisco Rocael Mateo Morales, representante del Consejo del Pueblo Huixtaq, el Consejo del Pueblo Maya. En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación de crisis que estamos enfrentando. Primero la pandemia del coronavirus y luego ahora la crisis económica que se profundiza como consecuencia de la guerra que se está viviendo en Ucrania, ¿no? Todos sabemos que el precio de las cosas se han incrementado y según los análisis que hay a nivel nacional e internacional es que se viene una crisis alimentaria muy difícil porque ahora el precio de los fertilizantes se han duplicado, si no triplicado, y también todos el costo, digamos, de todos los insumos agrícolas y todo lo que nosotros consumimos, ha subido porque también ha habido incremento del precio de los combustibles. Por eso es que nosotros tenemos que prepararnos o tenemos que hacer reflexiones cómo nosotros debemos salir adelante. Nosotros sí creemos que nuestros pueblos siempre han tenido la capacidad de trascender y de salir adelante. Sin embargo, nosotros creemos que es importante poner mucha atención para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Afortunadamente estamos en una región donde hay agua, donde por lo menos las familias tienen donde producir. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que tener mucha creatividad, pero también tenemos que cambiar de actitudes, ¿no? Quiero enfatizar un poco sobre lo que significa la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria se entiende que es garantizar que nosotros tengamos alimentación los 3 tiempos de comida, todo el tiempo, ¿no? Por eso se llama seguridad alimentaria, pero no importando qué consumimos, ¿verdad? Podemos cenar, por ejemplo, un risito, podemos almorzar una sopa Nissin, no importa, la cosa es llenar el estómago, ¿no? Sin embargo, lo que se denomina soberanía alimentaria es diferente. Primero, por supuesto que hay que garantizar tener alimentación, ¿verdad?, todo el tiempo, pero también debemos tener la capacidad de producir lo que nosotros consumimos, pero sobre todo elegir lo que nosotros debemos comer. Esa es la soberanía alimentaria. Por lo tanto, acá
pues el llamado que se hace o la reflexión que se hace en este día es que efectivamente hagamos lo posible de poner en práctica lo que es la soberanía alimentaria, porque nos hemos dado cuenta en estos últimos años con la pandemia del coronavirus, es que nosotros hemos enfrentado este virus porque nuestros abuelos, nuestras familias todavía tienen mucha inmunidad, porque la gente consume hierbas, consume lo que se produce en nuestros terrenos, ¿verdad? Sin embargo, también hemos visto muchos casos que la juventud y en las nuevas generaciones consumen mucha comida chatarra, ¿verdad? Muchas veces esa comida chatarra o eso que nos venden en los supermercados, lejos de alimentarnos, nos provoca enfermedades. Por eso estamos viendo muchos problemas ahora de diabetes, alteraciones nerviosas, hay muchos problemas que estamos viendo actualmente en nuestra sociedad. Entonces, estamos a tiempo de retomar los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos. Tenemos que hacer un esfuerzo de sembrar en cualquier pedazo. Hoy por hoy incluso existe ya experiencias de la agricultura o la agroecología, incluso urbana. Se puede sembrar en macetas, en el patio. Tenemos que regresar a las granjas familiares, porque de verdad en los últimos tiempos pues nos han bombardeado mucho desde los medios de comunicación, nos han hecho ver, creer que todo lo que producen nuestros pueblos, todo lo que han producido los pueblos indígenas, pues no ha tenido importancia, y nosotros mismos hemos caído en despreciar la economía indígena y campesina, y eso creemos que eso ha sido un error, y es un error porque nos hemos dado cuenta que esa economía campesina indígena, esos conocimientos de nuestros pueblos, pues gracias a eso es que nosotros hemos salido adelante con la medicina natural, con nuestras hierbas. Mucha gente se ha curado y hemos sostenido esta crisis que se nos ha venido. Por lo tanto, yo creo que hay que iniciar o hay que recuperar esos conocimientos ancestrales, pero también hay que descolonizar nuestro pensamiento y consumir lo nuestro, apoyar, digamos, a la gente que produce en la comunidad o que produce en nuestros pueblos. Para nosotros eso es la seguridad alimentaria. Nosotros sabemos que eso no es fácil. El alto costo de la vida, el alto costo de los insumos agrícolas pues están hasta las nubes. Sin embargo, tenemos que retornar a la fertilización orgánica. Nosotros sabemos que eso es complicado, es lento. Sabemos que la tierra también está muy desgastada, porque la tierra pues ha sido muy maltratada con mucho fertilizante, con mucho pesticida, pero poco a poco nosotros tenemos que retroalimentar también a la madre tierra. Es una tarea muy difícil. Entonces yo creo que acá en Jacaltenango y en la región Huista, pues yo creo que acá hay conciencia y hay prácticas, ¿verdad? Que mucha gente produce, mucha gente le gusta el campo. Entonces ahora pues es el momento de retornar al campo y producir lo más que podamos, lo que nosotros consumimos, y comprar menos, ¿verdad? Alimentación. Solo de esta manera nosotros vamos a enfrentar y vamos a salir adelante ante esta crisis. Vamos a garantizar pues una alimentación saludable, pero también vamos a enfrentar esta crisis económica que cada día se profundiza. Bueno, muchas gracias por la atención y la posibilidad de pues, hacer esta reflexión
con ustedes hacemos un llamado entonces pues a organizarnos, a informarnos y a trabajar por el rescate de nuestra economía comunitaria, economía campesina e indígena, y estamos convencidos que la soberanía alimentaria es nuestra alternativa. Chatu tujuku kotano tuju yik Spanian komunil chatu yu kau kotang senkano sha paskan so hana cantel so Candelaria Marili Montejo Ros ashoti chatu chama pasnian zoti jinslao ba unenian saikti ko kone langan konan anma machueso Jatuh sekarang ini untuk kantin. Haba kita desdet makta cun ini oleh esbaliti, cun salah pasir cun ini, buk makta kolwa berkohin, yang disbau ne muniti, kam tamat kolwa berkodia macam disbau, ini oleh esbaltin, oleh inglan rek sentito. Iban los alma machueso y chonsala pashin kek sería como abicham mato con milsna ani kanune ko iban halin hal pastote ta macho mas konar to niste ko iban dias kam kwayela kuye sat iban kena halin mato sat na macho trishu haliko Filku up, ibu kali hak balik kamu, acu ani elwan pas, soalnya bisa